Dios quiere que usted tenga en el día de hoy una fe de quilates. Más de 4 décadas dedicadas a la evangelización del mundo. Yo le estoy diciendo estas palabras para que usted fundamente su fe en realidades, en estas realidades eternas. Su contribución a la literatura cristiana hace evidente su compromiso con el Señor de hacer discípulos y formar ministros. La oferta del Señor a nuestras vidas es que nuestra fe crezca, que nuestra fe sea fortalecida. Escuchemos al doctor Díaz Pavón en Para que el mundo crea. Reciba la paz del Señor con mi saludo. Bienvenido a otro programa de Para que el mundo crea. Soy el pastor Díaz Pavón y me siento feliz de compartir con ustedes en el día de hoy, como todos los días, en este programa. Un par de programas atrás comencé a hablar sobre el tema fe de padres. Dije algunas cosas. Utilicé un versículo que está en el libro de Proverbios, ese versículo tan conocido. Instruye al niño en su camino, en su carrera, en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de ella. Al leerlo, quise leerlo también en la Nueva Versión Internacional. Me parece que de alguna manera nos hace ver otro ángulo. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Me gusta utilizar más de una versión de la Biblia cuando la leo. Me gusta utilizar tantas versiones como sea posible. Y mi escritorio, el de mi casa, bueno, el de la oficina también, pero el de mi casa es un reguero espantoso porque yo tengo sobre ese escritorio múltiples libros y múltiples Biblias. Me gusta abrirlas todas y mientras voy leyendo, consultar. Y lo mismo hago en la computadora, tener múltiples opciones. Leer un versículo en distintas versiones nos ayuda a entender el espíritu con el que fue escrito ese versículo originalmente. Hay palabras en un idioma que al traducirse al otro idioma pueden perder algo. Hay algunas que podrían ganar porque de la forma en que se dijo en el original no implica eso que esta otra implica. Entonces, cuando un traductor elige un término para traducir otro y el otro traductor elige uno diferente, uno debe saber que la buena intención de ese traductor fue comunicar lo que él estaba viendo en el original. Por lo tanto, es muy común que ambos tengan razón y que la palabra del original tanto implique lo uno como lo otro. Cuando Reina Valera traduce este versículo, cuando Reina y Valera traducen este versículo, ellos dicen instruye al niño en su camino propio, el camino del niño, la vida de ese niño. Cuando la Nueva Versión Internacional hace su traducción, añade la palabra correcto. ¿Sí? El versículo lo traduce, instruye al niño en el camino correcto. Porque eso está implicado en el original. Aunque no utilice la palabra correcto, la palabra que utiliza allí implica que el camino en que papá va a instruir al niño no es un camino de perdición. No lo va a educar, no lo va a enseñar, no lo va a instruir en el camino impropio, en el camino incorrecto. Los padres existen para educar a los hijos e instruirlos y llevarlos por el camino correcto. Y aún en su vejez, aún cuando sea viejo, no se va a apartar. Son esos principios preciosos que recibimos de nuestros padres, que nos enseñaron a tratar gente, a interpretar la vida, que nos enseñaron a relacionarnos con los demás.
Fueron nuestros padres los que nos enseñaron el valor de la familia, cuán importante es la esposa, cómo debo tratarla, cuán importante es el esposo, cómo debe tratarlo la mujer, cuáles son los roles dentro de la familia, qué le corresponde al hombre, qué le corresponde a la mujer. Vivimos en una sociedad que intenta distorsionar todo esto. Yo no estoy diciendo que los padres son perfectos, pero nadie nos ama tanto como ellos. Y nadie ama a los hijos tanto como los padres. Y nadie está tan comprometido con ellos como lo están los padres. Por lo tanto, una sociedad que intenta provocar que perdamos ese individualismo y ese compromiso con la familia y con la verdad y con Dios y con las Escrituras. Una sociedad que pretende enseñarnos que somos el producto del conjunto y nada más que el producto del conjunto. Y entiéndase por conjunto entonces la tribu, entiéndase por conjunto el barrio, la ciudad, la sociedad. ¿Quién le dijo a usted que la sociedad tiene la autoridad de definir qué cosa es buena y qué cosa es mala? Especialmente cuando vivimos en medio de una sociedad con tendencias hacia la maldad, tendencias hacia lo impropio y que agarran el sano corazón de un niño y comienzan a disparar allí a su mente, a su corazón, a su conciencia, hasta malearlo, hasta dañar lo que Dios produjo, lo que Dios enseñó, lo que Dios estableció. Siguiendo esa línea, nosotros terminamos en el programa pasado con un versículo en Deuteronomio 5, me refiero al versículo 16. Claro, ese es el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Fue lo que nosotros leímos de Efesios capítulo 6. Y entonces fuimos a Deuteronomio 5 para verlo en las palabras originales, como lo decía allí. Ahora, volvamos a Efesios 6 para continuar con esto. Vimos los versículos 1 y 2. Hoy quiero que veamos el versículo 3, cuando menos de ahí en adelante. Para que te vaya bien. ¿Por qué eso es importante? Bueno, porque el versículo anterior, que es el que se utiliza comúnmente, honra a tu padre y a tu madre, y lo que añade es que es el primer mandamiento con promesa, y decimos, bueno, los días van a ser alargados. Sí, pero no solo alargados. El que honra al Padre no solo tiene promesa de largos días, pero de calidad de días. Y tal vez esto es poco mirado, poco considerado. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Larga vida, pero también dice calidad de vida. Y otra vez, si una persona está gravemente enferma y se va a morir a los 30 años y alguien le añade larga vida, pues es cualquier cosa de ahí en adelante. Así es que lo que promete el versículo no es que el que honra a padre y madre va a durar 100 años. Eso no es lo que promete. Lo que promete el versículo es que quien honra a padre y madre tendrá larga vida sobre la tierra. Pero otra vez, eso es un término bastante relativo a la época y a la realidad de la persona. Lee usted en la Escritura gente que vivía siglos, ¿sí? Personas que vivían 300, 400, 500 años. De hecho, tiempo atrás estaba leyendo un artículo médico que dice que la realidad es que la vejez y el deterioro físico es un fenómeno difícil de comprender, porque nuestro cuerpo está diseñado para vivir mucho más, pero que de alguna manera
A los 70 años parecería que se nos va acabando la gasolina y antes de llegar a los 100, la mayoría de la gente ya se murió, casi todo el mundo ya ha muerto. Y eso se le hace a la ciencia un poco difícil de entender, pero curiosamente, eso es lo que establecen las Escrituras, que vivíamos muchísimo más y por el pecado Dios entonces determinó que nuestro tiempo en la tierra fuera acortado. Si hay periodos de la historia en que la gente vivió mucho menos que ahora. Un siglo atrás, siglo y medio, con las enfermedades y las condiciones, la comunidad indígena acá en América morían muy temprano, a temprana edad. Los mataban las enfermedades. Una persona ya a los 50 años era muy viejo, muy anciano. Ahora yo siento que los de 50 años son niños que están comenzando apenas a vivir. Claro, eso pasa cuando ya uno pasó de los 50 años hace rato. Volviendo a esto, lo de larga vida, la idea es que Dios alarga, ¿sí? Que Dios extiende vida. Pero observe el detalle de que para que te vaya bien, ¿qué significa que me vaya bien? Hay bendición, hay alegría, hay prosperidad, hay ayuda, hay respaldo divino para aquella persona que honra padre y madre. Próximo versículo, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué hay en este versículo? Pues suficiente para varios programas, pero solo vamos a tomar unos minutos. Número 1, dice allí, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Provocar a ira comunica una intención del padre de tortura, de presión excesiva, donde se pierden los controles. El versículo lo que está diciendo es control sin excesos. No debemos hacer uso de excesos a la hora de disciplinar, a la hora de corregir a nuestros padres. Excesos, golpes, crueldad, marcas en el cuerpo. Hemos visto de todo, desde niños con severas marcas en el cuerpo porque fue herido por un padre, fracturas en huesos, lastimaduras en algún órgano del cuerpo, insultos descontrolados, castigos desmedidos. No estamos diciendo que el padre no debe reducir su hijo a la obediencia, porque hay que llevarlo a la obediencia. Usted no puede permitir que su hijo se lance por un precipicio o haga una barbaridad que se dañe o dañe a otros. Tenemos que reducirlo a la obediencia. Pero Dios está recomendando control sin exceso. El otro día estaba escuchando a uno de mis hijos que estaba explicando una disciplina que él tiene a la hora de corregir a sus hijos, y es que dice, nunca los regaño cuando tengo coraje, nunca los corrijo cuando tengo coraje. En el momento en que mi hijo hace una barbaridad y estoy enojado, le digo, hablamos en un rato, luego arreglamos eso. Si me voy, respiro profundo y luego regreso. Bueno, tal vez no siempre lo hice en el caso de ellos cuando eran niños, mis hijos. Pero qué buena práctica decir que enojo y coraje no sea la razón por la cual castigo, corrijo o privo a mi hijo de algún privilegio, porque cuando estamos molestos y enojados, podemos ir a controles excesivos, excesos que dañan más que lo que aportan. Así es que en nuestro versículo 4, padres, no provoquéis, ¿sí? No provoquemos
a ira, no provoquemos al descontrol, no provoquemos al enojo desmedido por nuestro enojo ni por el de ellos. Vuelvo a leer. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino, y aquí viene la parte que quiero enfatizar, criadlos, número 1, en disciplina, número 2, y amonestación del Señor, número 3. Criar, disciplina y amonestar. Déjeme tomar el próximo periodo de nuestro programa para hablar de esas 3 cosas. Ya sabemos, sin provocarlos a ira, debemos, número 1, criarlos. Dice, número 2, disciplinarlos. Y número 3, amonestarlos. ¿Qué es eso? ¿Qué es criar? ¿Qué es disciplinar? ¿Y qué es amonestar? Tengo que ir a la pausa. Quiero recordarles que nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Repito ese número para que lo anote. 305-228-9697. A ese número puede llamar para pedir la oración. Hay hermanos que estarán atendiéndole y hermanas para tomar notas y pasarme su petición para orar. Vamos a la pausa. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, al despedirme les dije 3 palabras que íbamos a considerar de este versículo. Estamos en el 4º versículo del capítulo 6 de Efesios. Es el versículo que entonces dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A ver, ahora habla a los hijos porque ya había incluido los comentarios a los padres. Así es que ahora nos va a añadir ciertos elementos. Cuando digo a los hijos, me refiero a la responsabilidad de los padres hacia los hijos. Hijos deben honrar a padre, de los hijos hacia los padres. Ahora de los padres hacia los hijos, dijo, número 1, que no lo provoquéis a ira. Ya hablamos de eso. Control sin excesos. Y 3 palabras que dejamos para este segmento. La primera, criar. En nuestra sociedad se acuñó mucho la expresión proveedor y tal vez en años atrás más que en esto. Pero el concepto de los padres como los proveedores siempre está allí. No importa quién sea el que pues maneja la cosa o cuál de los dos, papá o mamá, gane más dinero, no importa. La idea es que los padres son proveedores. En la sociedad bíblica, en la sociedad escritural, esa responsabilidad de forma muy directa caía sobre el varón, sobre el padre, más que sobre la madre. En nuestra sociedad, con tantas madres solteras, en una sociedad donde la mujer se destaca cada día más en los estudios universitarios, hay más mujeres graduándose en las universidades que hombres y teniendo mejores calificaciones. Han incursionado el mundo de la política y de casi todas las profesiones, a lo mejor con algunas limitantes por realidades físicas o por lo que sea, o simplemente por inclinación en la forma de pensar, algunas pues trabajos, tareas, responsabilidades son más propias de hombres que de mujeres, pero sin convertir eso en una pugna y sin convertir eso en una guerra. En el orden familiar bíblico, el hombre es la cabeza del hogar. Significa que es quien dirige, significa que la mayor responsabilidad está sobre sus hombros, significa que Dios exige de él que sea un modelo a seguir. No lo coloca en una posición de dictador sobre el hogar,
donde hijos y esposa tienen que correr a sus pies al tronar de un dedo. Eso no está en la Biblia, eso no está en las Escrituras. Pero sí, la responsabilidad de ser modelo, la responsabilidad de ser sacerdote, de tener que ir delante de Dios y buscar respuesta de Dios para su familia. Eso está ahí, eso está en la Biblia, eso está en las Escrituras y eso debe estar en nuestros corazones. Así es que criar es la primera responsabilidad. Y cuando digo la primera, estoy diciendo también la más elemental, estoy diciendo también la más simple, estoy diciendo la básica, ese elemento indispensable sin el cual ni siquiera debemos ser llamados padres. Lo primero que debemos entender es que los hijos hay que criarlos. Bueno, pues para criarlos, primero tenemos que librarlos de la muerte. Es la responsabilidad del padre cuidar al hijo. Criarlo implica cuidarlo. Así es que nada de aborto, porque esa criaturita en el vientre ya Dios nos la dio como hijos. Es mi hijo, aún desde que está allí en el vientre. Mi responsabilidad es cuidarlo para criarlo. El crecimiento no comienza con el alumbramiento. El crecimiento comienza con la concepción. Desde que el niño es concebido en el vientre de su madre, por interacción de papá y mamá, ya es hijo de ambos, ya es responsabilidad de ambos y ya comienzan a criarlo. La alimentación de ella, los cuidados, el descanso, todo eso que ustedes ya conocen, para que esa criatura se críe. Así es que crianza no comienza fuera del vientre. Está probado, la ciencia lo ha demostrado, que los niños pueden nacer ya víctimas del maltrato, ya víctimas del abuso. Si papá y mamá no lo cuidaron en el vientre, no se alimentaron de manera propia, no descansó mamá de manera propia, si los insultos de papá y las peleas crearon ciertas crisis emocionales, el niño puede nacer ya afectado y marcado con alguna de esas cosas. Así es que hay, ¿sí?, mala crianza, criarlo de manera impropia. Por lo tanto, estamos hablando de provisión. Los padres son proveedores de nuestros hijos. Cuando un padre da alimento, techo, abrigo, ¿sí?, ciertas comodidades a un hijo, él no es un benefactor, él no es un bienhechor, él no es un altruista, él no es un dador. No. Esa es su responsabilidad. Los hijos tienen derecho a ser criados. Dios se los concedió. Los niños tienen derecho a ser alimentados. Dios se los concedió. No es de buena gente que somos los padres. Esa es nuestra responsabilidad para con nuestros hijos. Somos responsables de proveer para ello. Eso implica nutrición, eso implica sustento, ¿amén? Eso implica abrigo, eso implica alimento, aún cuando llegue a implicar quitármelo de mi boca, ¿sí?, restarlo a mi propio beneficio para darlo a ellos. Venimos de una época cuando a los padres no había que enseñarles eso, no había que decírselos. Ellos lo entendían, ya la naturaleza lo había puesto en sus corazones. Papá hace cualquier cosa para que el niño esté mejor. Así es que papá llega a no comprarse el auto que quisiera tener para que mi hijo tenga ciertos beneficios, ¿sí?, y ciertas posibilidades en la vida.
llega a quitárselo de sus gustos personales para concederlo a los hijos. Eso es buen padre, criar. La segunda palabra es disciplina, disciplina, instruir y corregir. Esa palabra es disciplina, la que utiliza ahí el apóstol Pedro, en disciplina. De esa palabra es que se origina la palabra pedagogo, pedagogía, ¿sí? De ese término en el original, en el griego. La palabra pedagogía viene de allí, pedagogo, o sea, maestro. Eso de enseñar, así es que disciplina ahí es enseñanza. Disciplina allí es instrucción. Los padres tienen, número uno, la responsabilidad de sustentar, de criar, de alimentar y de nutrir. Número dos, la responsabilidad de instruir, de educar, de enseñar. Por lo tanto, no es responsabilidad primera de la sociedad. No es responsabilidad primera del país, es responsabilidad primera de los padres. Y si los padres son los responsables de la educación de los hijos delante de Dios, entonces ellos tienen también la responsabilidad de supervisar qué le enseñan a mi hijo en el colegio, qué le enseñan a mi hijo en la escuela, qué le enseñan a mi hijo en la universidad. Los padres tienen el derecho y la autoridad de supervisar eso, de revisar eso. Tenemos el derecho porque Dios nos dio ese derecho. La próxima palabra es amonestar. Los padres amonestan. ¿Qué significa eso? Bueno, de eso voy a hablar cuando regrese de la pausa, porque ya tengo que ir a esa pausa. Mientras voy a ella, les hago recordar un par de cosas. Mientras voy a la pausa, nuestro número telefónico es el 305-228-9697. Quiero orar por sus hijos. Quiero orar por sus nietos. Quiero orar por su familia. Quiero orar por ese trabajo que está haciendo. Hay personas que dicen, he querido tener un hijo y no ha llegado. Permítame orar con usted por eso. 305-228-9697. Si quiere escribirme, mi dirección electrónica es biblia@diazpavon.com. Díaz con Z, Pavón con B de Biblia. Así es que biblia@diazpavon.com. Escríbame ahí, llame al número que le di y yo regreso. De regreso con ustedes en Para que el Mundo Crea. A ver, estaba mencionando tres palabras en particular que teníamos que considerar. Criar, disciplinar y amonestar. El énfasis de criar es lo físico. El énfasis es nutrir, el énfasis es cubrir necesidades. Y dije que es un derecho de ese niño que Dios nos dio. Esa criaturita ya viene a este mundo con derechos. Y los padres asumen responsabilidades. La paternidad es una responsabilidad. Cuando decido ser padre, y alguien puede decir, bueno, yo no decidí ser padre, a mí me llegó por accidente. Puede ser que le haya llegado por accidente, pero le llegó por accidente por una decisión que usted tomó de exponerse a ese accidente. Si hubiese evitado cierta conducta, no hubiese ocurrido el accidente. Si el accidente ocurre, entonces tengo una responsabilidad. Desde que ocurre el famoso accidente, tengo la responsabilidad de criar desde el vientre. Es mi responsabilidad esa criatura. Es mi hijo o es mi hija desde que está en el vientre, desde el mismo alumbramiento. ¿Sí? Desde allí, desde el momento de la concepción, debía haber dicho, desde la misma concepción, ya es mi responsabilidad.
Número 2, disciplina. Y expliqué que de allí deriva la palabra pedagogo, pedagogía. Así es que disciplina ahí es enseñanza, instrucción, de donde la mayor responsabilidad en cuanto a la educación de un niño, de un joven, es de papá, es de mamá. Somos los padres los responsables de que nuestros hijos se eduquen, de que nuestros hijos aprendan, nuestros hijos se desarrollen. En la sociedad patriarcal en la Biblia, de la época de los patriarcas, los padres enseñaban en el hogar a los niños y habían profesiones que iban de generación en generación. Los hijos aprendían de los padres y vivían en ciertos territorios porque allí se hacía lo que ellos sabían hacer, o la agricultura, o la caza, o la crianza de ciertos animales, la ganadería. Usted mira entre los patriarcas, Abraham, ganadero. Usted mira a Moisés, ganadero. Usted mira a Job, ganadero. Dados a la ganadería, dados a la agricultura, a la siembra de ciertas cosas. Eso se pasaba a los hijos. Esa ciencia se aprendía. Moisés, por ejemplo, fue criado allá en la casa de Faraón como hijo de la hija de Faraón. Y él aprendió las ciencias egipcias. Él fue educado en esas ciencias. Así es que tanto aprendió lo uno como aprendió lo otro. Cuando leemos los libros de Moisés, son los libros de un legislador. Ese Pentateuco no lo escribió cualquiera, lo escribió un conocedor de la ley y el derecho. Y se ve su preparación, su educación se refleja en sus escritos. Esos libros son documentos maravillosos que disfrutamos hasta hoy y que les sirven a las naciones para desarrollar sus códigos penales. ¿Qué tal? La Biblia ha tenido tal influencia. Bien, nos queda una de las palabras y la palabra que nos queda es la palabra amonestar. Esta hay que tomarlo con cierto cuidado. La fuerza es extraordinaria. Es fácil decir, alimente a los niños. Es fácil decir, edúquelos. Tal vez un poco más complicado que lo otro. Pero amonestar. La idea que lleva esta palabra amonestar es colocar en la mente del niño. Los padres tienen la responsabilidad de colocar ciertas cosas en la mente de un niño. Pero la palabra amonestar nos hace pensar en regaño, en corrección, ¿sí? En ajustar cuando el niño hace algo impropio. Entonces, ¿qué es lo que el padre tiene que colocar en la mente del niño? ¿Qué es? El niño tuvo una conducta impropia. Présteme atención, por favor. Présteme sus oídos, présteme su mente y présteme su corazón por un instante, porque esto que voy a decir es sumamente importante. Mire bien. A menudo fallamos al corregir a nuestros hijos porque llega el momento en que el niño no sabe por qué está siendo corregido. Usted me oyó. No sabe por qué está siendo corregido. Aquí dice, coloque en la mente. Lo más importante al corregir no es si le quité el juguete o si lo puse, decimos time out, cuando lo ponemos en una esquina o lo sentamos en una silla. No, eso no es lo más importante. Lo más importante es que el niño llegue a comprender qué fue lo que hizo mal, cómo se hace bien y cuáles son las consecuencias de hacerlo mal. Hay consecuencias. Colocar en la mente. Fíjese que el versículo dice más que simplemente amonestar. Dice,
No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina, oiga, y amonestación del Señor. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es colocar en la mente lo que Dios está anticipando. Esto es poderoso. Coloque en la mente lo que Dios está anticipando. Vamos a la pausa. Regreso en tiempo de oración. Ustedes ahora en tiempo de oración, pero tengo que hacer un comentario final porque tal vez eso último que dije es lo más importante que he dicho en todo el programa. Amonestar es poner en la mente, colocar en la mente, pero no es cualquier cosa, es colocar en la mente lo que Dios está anticipando. Nuestros hijos tienen que saber que Dios ha establecido que hay consecuencias a nuestra indisciplina, que hay consecuencias a nuestra falta de educación, de instrucción, que hay consecuencias a nuestra desobediencia. Les invito a orar. Y su llamada y sus peticiones llegan a mi escritorio y yo oro por cada una de ellas. Padre eterno, profundamente agradecidos por todo lo que has estado haciendo entre nosotros. Señor, y por la alegría, el privilegio, la bendición de realizar estos programas, de poder compartir tu palabra con tus hijos, de poder enseñar tu palabra. Señor, y la alegría de ver los resultados, los testimonios que nos llegan a través de las redes sociales, a través de las llamadas telefónicas, a través de los correos electrónicos. Gracias, Dios, por todo lo lindo que estamos experimentando en este programa, por las vidas que están siendo edificadas y por los cambios que se han generado en algunas personas. Gracias por esos testimonios específicos acerca de matrimonios, acerca de familias que han encontrado luz en lo que estamos enseñando. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos y en el día de hoy, Señor, cúbrelos con tu gracia, cúbrelos con tu presencia y cúbrelos con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi gente, por su amor. Bendiciones. Gracias por sintonizar Para que el Mundo Crea con el Dr. Díaz Pavón. Nuestro ministerio desea brindarle acceso a este programa descargando gratuitamente la aplicación DPM Radio. Para oración, comuníquenos su necesidad llamando al 305-228-9697. 305-228-9697 o en las redes Facebook e Instagram bajo Díaz Pavón Ministries.